¿Okay? Nunca he escuchado la voz de Dios audible, como así como yo le estoy hablando, así, nunca la he escuchado. Un día la voy a escuchar, cuando Dios quiera, ¿verdad? Pero Dios se ha revelado por medio de su palabra, y cuando leemos su palabra, Dios habla a nuestros corazones y a nuestras vidas. Entonces, esté atento, ¿qué Dios quiere decirle a través de su palabra? Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Para enseñar, redarguir, etc. Así que, de lo que vamos a hablar en este día, mientras leamos la palabra, mientras leamos diferentes pasajes, vamos a prestar atención a ver qué quiere Dios decir a nuestras vidas a través de su palabra. Alguien dijo, si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta y usted va a escucharla, porque Dios se ha revelado por medio de su palabra. Bienvenidos a la casa del Señor, es un placer verles en este día, es un placer poder estar con ustedes. Hay muchos hermanos, personas que nos visitan, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. La casa del Señor es su casa, ¿ven? Hay personas por las cuales hemos orado por mucho tiempo y pueden estar en el día de hoy. Damos gloria a Dios por eso. Hay varias personas por las que hemos estado orando y hoy pueden estar con nosotros en este día después de un largo tiempo. Así que gracias a Dios por cada uno de ustedes. Todos sean bienvenidos. Al principio nos saludamos, pero se dijeron bienvenidos. Ya todo el mundo le dijo bienvenido a usted. Vamos a decírmelo, bienvenidos. Bienvenidos. Welcome. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Qué tal si comenzamos leyendo la palabra en Mateo capítulo 14? Mateo capítulo 14, versos 34 al 36. Damos gracias al Señor por el tiempo de campamento que tuvimos la semana pasada, un tiempo de mucha bendición, y muchas gracias a todos los que pudieron participar y ayudar en todos los niveles, del hermano Ángel dirigiendo ese campamento, hasta todos los hermanos que participaron de una manera u otra. Gracias. Estamos en Mateo capítulo 14, versos 34 al 36. Dice así la palabra del Señor: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Oramos. Padre que estás en los cielos, te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria, toda la honra. Te damos las gracias por este día, gracias porque nos permites estar en tu casa, gracias por las alabanzas, gracias por cada persona que tú has traído a este lugar, Señor. Gracias por tus milagros que hemos visto en este día. Y vamos, Señor, a tu palabra, rogando que tu Espíritu Santo me use como un canal para transmitir tu palabra. Te pedimos que tú me uses, Señor, y que las palabras que yo diga puedan ser de edificación y de bendición a tu iglesia, a tu pueblo. Te pedimos por aquellos que no han podido estar en este día con nosotros y les extrañamos. Y te pedimos que tu Espíritu Santo los toque y abra su vida donde quiera que estén. Líbranos de cualquier distracción. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a estar receptivos a lo que tú tienes que decirnos en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, después de que el Señor Jesucristo alimentó a una multitud de miles de personas, eran 5,000 hombres, más tal vez mujeres, niños, en Betsaida, Él envió a sus discípulos al mar, diciéndoles que cruzaran, fueran a otra región por el mar de Galilea. Y mientras los discípulos estaban en el medio del mar, vino una gran tormenta, un viento contrario, altas olas, y estuvieron por horas ahí atascados en el medio del mar. Y el Señor Jesús se aparece a ellos caminando sobre las olas encrespadas sobre el mar, y ellos piensan que es un fantasma. Pedro le dice: Señor, si eres tú, deja que yo vaya hacia ti. Pedro va hacia él, pero le falta la fe y se hunde. El Señor lo levanta, vuelven a entrar los dos en la barca, y cuando entra la barca hay paz. Y por fin la barca llega a la orilla. Cuando llega a la orilla, llega a una región llamada Genesaret. Genesaret era una franja costera, era una extensión de tierra en la costa del mar de Galilea, de aproximadamente 3 o 4 kilómetros, 3 o 4 millas de largo alrededor de la costa. Tiene una forma como de un arpa,
y por eso se llama así. Genesaret viene de una palabra hebrea que significa arpa, y es como de 2 millas de profundidad, de la costa hacia adentro. Toda esa región, esa franja se llama la franja de Genesaret. De hecho, el propio mar de Galilea a veces se le llama el lago de Genesaret también. Es muy importante esta región, es la región más fértil de toda la zona, es donde siempre se pueden producir cultivos de todo tipo en esa región. Pero a pesar de la prosperidad que había, de la abundancia que el clima favorecía, la población vivía con sufrimiento. Había en la población enfermedades, había problemas. En estos pocos versos vamos a encontrar cómo Jesús respondió a las crisis. Cómo Jesús respondió a las crisis locales, a lo que estaba pasando la gente. Y aplicando este conocimiento, vamos a entender cómo Jesús puede transformar la realidad de los individuos y también de las comunidades. Aquí tengo un micrófono. Gracias. Después necesitamos un ministerio de pileros. El pilero es la persona que carga las pilas a los micrófonos. Vamos a tener que necesitar este ministerio. Decía que en estos pocos versos vemos cómo Jesús va a atender las necesidades de las comunidades. Cuando hay una comunidad en crisis o individuos en crisis, cómo el Señor llega en el momento preciso a atender a esas personas y cómo trata con ellos. Y eso nos va a ayudar a aplicar eso a nuestra realidad. Cómo Jesús puede transformar la realidad de nuestra personal y también la realidad de nuestras comunidades, del lugar donde nosotros vivimos, de nuestra ciudad. Lo primero que vamos a ver es que Jesús es la única esperanza de una sociedad en crisis. Escúchalo bien. Jesús es la única esperanza de una sociedad en crisis. Vamos a leer nuevamente el verso 34 y 35. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Jesús es el Hijo de Dios, es enviado por Dios para dar esperanza y luz a los que no tenían ninguna. Esta región de Galilea, donde el Señor Jesús desarrolló su ministerio, era conocida como la zona de más oscuridad en toda la nación. Así lo dice el profeta Isaías 750 años antes del nacimiento de Jesús. Dice, mas no habrá, en Isaías 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Verdad? Esta zona de oscuridad, esta tierra, Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Está hablando de esta región, está hablando del ministerio de Jesús cuando llega a esta región y estas multitudes que estaban sumergidas en la actividad demoníaca, sumergidas en la idolatría, sumergidas en sus pecados y llenos de enfermedades, llegaron a ser sanas y liberadas por medio del poder del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. En el tiempo de Jesús, las personas que vivían
en esta región eran motivo de escarnio, eran motivo de burla. Recuerda cuando se dijo que Jesús venía de Nazaret, alguien dijo, y de Nazaret puede salir algo de bueno. Es decir, hay algo bueno que puede salir de esa región. Todo lo que se oye de ahí es malo, todo lo que hay en esta región, espiritualmente hablando, era malo. Los líderes religiosos, los líderes políticos, los líderes militares no estaban interesados en la condición de las personas. Ellos se interesaban en su propio bienestar y no en el bienestar del pueblo. La situación con que termina el Antiguo Testamento es la misma situación que Jesús encontró en el Nuevo Testamento 400 años después. Y es por eso que 400 años antes de Jesús hablar de estos hombres, el profeta Ezequiel confrontó a los líderes religiosos. Les llamó pastores. Vamos a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Antes de leer Ezequiel 34, déjame decirte, Dios veía a Israel como un rebaño, como su rebaño. Él es el buen pastor, ¿verdad? Que cuida del rebaño. Pero Dios había delegado, Dios había dado la responsabilidad al líder de la nación, un líder religioso, ¿verdad? A gobernadores, a líderes en todo sentido, para que cuidaran al pueblo, para que pastorearan al pueblo, para que atendieran al pueblo. Pero estos líderes religiosos no son los pastores como el día de hoy. Cuando usted vea pastores en Ezequiel 34, no son los pastores de las iglesias, porque en aquel momento no había iglesia, ¿ok? Pero está hablando de los líderes del pueblo que debían pastorear al pueblo. Mira cómo les habla. Estamos en Ezequiel capítulo 34. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a su rebaño? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curáis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a heredir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y por todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Escúchate esto y las encontraré. Yo mismo voy a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo, dice el Señor, ¿verdad? Dice: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en todos los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas. ¿Está diciendo lo que dice el Señor? Yo, Él mismo, ¿verdad? Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, es decir, les daré un lugar para que descansen, dice Jehová el Señor. Entonces ahí cuando el Señor, por medio de Ezequiel, dice que venía el Señor mismo como pastor. Vamos al verso 22 al 24. Ezequiel 34, 22 al 24.
Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre ovejas y ovejas, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Y mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. ¿De qué está hablando este pasaje? Este pasaje está diciendo que un descendiente de David se iba a levantar como pastor de Israel e iba a recuperar aquellas ovejas dispersas que habían, aquellas ovejas que estaban sufriendo, aquellas ovejas que tenían muchos padecimientos. Claro que esto tiene una connotación escatológica. Esto va a suceder así mismo en el final de los tiempos. El Señor va a recoger a los dispersos de Israel, de todas las naciones, y traerlos nuevamente a la tierra. Pero también en el momento en que Cristo vino, hizo eso. Como el Señor, como el pastor, Él fue a estas regiones donde la gente estaba dispersa, donde la gente no tenía esperanza, donde la gente estaba enferma y no podían sanar, y Él fue y les liberó. Él mismo, el Señor, fue a liberarlos. Hoy Jesús sigue y seguirá siendo la única esperanza del mundo en crisis. Miremos nuestra realidad. Vivimos en una ciudad buena, ¿sí? Tenemos buenas casas. ¿No es verdad que todas las casas de usted tienen techo? Son buenas. Vivimos en una ciudad donde hay abundante comida, ¿verdad? ¿Que es barata la comida comparado con lo que nosotros ganamos? Sí, es barata. Hay abundante comida, hay trabajo, hay prosperidad en muchos sentidos. Hay muchos problemas también. Hay crisis, hay enfermedades, hay adicciones, hay arrestos de inmigración. Los hay, ¿no? Se vive en un ambiente tenso. El mundo entero tiene sus tensiones. No pensemos que es solamente aquí. El mundo entero tiene sus problemas y tiene sus tensiones. Donde quiera que tú vayas en este mundo hay sus dificultades y sus luchas. Pero en todo el mundo Jesús es la única esperanza en medio de la crisis. La esperanza no está en el desarrollo científico. El desarrollo científico es una bendición en el sentido que alivia un dolor, pero crea otro. La esperanza no está en los hombres, no está en los seres humanos. Porque los hombres son de una forma, pero cuando se enriquecen piensan de otra manera. Aprovechen sus cálculos y sus oportunidades para levantar su ego. La esperanza no está en el dinero. Es más escurridizo que un aceite y más variable que una sombra. La esperanza no está en los vicios. Eso es una cadena de hierro que te hace sentir seguro. Pero no te olvides que eres esclavo mientras estás bajo ella. La única esperanza para el mundo en crisis es Dios. La única esperanza para el mundo en crisis es el pastor que es omnipresente, que está en todo lugar, que es omnisciente, que sabe todas las cosas, que es inmutable, que nunca cambia, que es infinito, ¿verdad? Que es todopoderoso, que no tiene límites, que su poder no tiene límites, que es soberano, que hace lo que quiere hacer, que es creador del cielo y de la tierra, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, que es victorioso, nunca ha perdido una batalla, que es glorioso, que es fiel, que es justo, que es santo, que es todopoderoso, lleno de amor. Oye, si ese es nuestro Dios y está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es el apóstol. Y yo sé que hay miedo. No podemos ocultar lo que la comunidad hispana está pasando. Pero yo les exhorto a mirar a Jesús. Les exhorto a mirar a Jesús en medio de las altas olas. Jesús es digno de confianza. Para confiar en Jesús no significa que las cosas van a salir como nosotros queremos que salgan. No. Pero significa que Él va a guiar nuestro camino, que su gracia va a estar con nosotros donde quiera que nosotros estemos, que su poder se va a glorificar en nuestra vida, en cualquier situación en que estemos, que Él ha prometido su presencia a nosotros. Si conozco a Jesús y entiendo quién es Él, el temor va a desaparecer. Fíjate que estos enfermos fueron traídos, dice el pasaje. Fueron traídos enfermos. Todos los enfermos fueron traídos. No dice que los enfermos vinieron. Estas no eran gente que tenían el flu y que fueron tosiendo. Está hablando de gente que estaban en una condición de incapacidad. Gente que no podía por ellos mismos ir a donde estaba Jesús. ¿Me explico? En Marcos capítulo 6, verso 55.
Marcos explica, lo dice de esta manera, dice, recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaban. Estos eran enfermos que venían en lechos, venían en camillas, los traían en camillas, porque ellos no podían llegar hasta donde estaba Jesús. Pero Jesús es la única esperanza para el mundo, pero todavía las personas necesitan ser traídas a Jesús. Todavía necesitamos traer las personas a Jesús. El ser humano vive en una condición de separación de Dios. Tú le dices, a veces tú le hablas a una persona de Dios y la gente se manda a correr. La gente no quiere hablar de Dios, no quiere saber de Dios. Tiene sus problemas, tiene sus luchas, tiene sus batallas, pero cuando tú hablas de Dios, hay mucha gente que te da la vuelta y ¡bum! Se huye. Tienen miedo. Tienen miedo al único que les puede dar la victoria. Las personas necesitan ser traídas a Jesús. Hay personas que nunca van a venir a Jesús, que nunca orarán a Dios, que no conocerán al Rey de Gloria, a menos que nosotros le traigamos a Él. Tus hijos necesitan que tú los traigas a Jesús, que tú los lleves a Jesús. Te toca a ti como padre, como madre, llevar a tus hijos a Jesús. ¿Qué tiene el mundo de bueno para tus hijos? ¿Qué tiene el mundo de bueno para tus hijos? Tú saliste del mundo, saliste huyendo. El apóstol Pablo dice, nada debemos a la carne, no somos deudores a la carne. Te toca a ti entonces llevar a tus hijos a Jesús para que sean librados del mundo. Tus hijos necesitan, tus amigos necesitan que tú los traigas a Jesús. Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, tus vecinos necesitan que tú les traigas a Jesús. Ahí mi esposa estaba sentada hablando conmigo y me decía, me preguntaba por alguien que hace días no viene a la iglesia, y ella me decía, oye, ¿verdad que la perseverancia es importante? Y yo me quedaba pensando en eso y le decía, sí, pero la perseverancia ¿de quién? Es necesaria la perseverancia propia y la perseverancia ajena. Déjame explicarle qué quiero decir con esto. Cada persona es responsable por perseverar y buscar al Señor. ¿Verdad? Cada persona es responsable por cómo buscó a Dios. That's on you. Es tu responsabilidad buscar de Dios. Pero también es nuestra responsabilidad colectiva de ayudar a otras personas para que puedan perseverar. Porque si yo sé que hay una persona que no está perseverando, mi trabajo como hermano, como hijo de Dios, es ir y animarle para que busque de Dios. La perseverancia, tanto propia como de otras personas, es necesaria en la vida cristiana. Los creyentes tenemos la responsabilidad de perseverar en la fe y también tenemos la responsabilidad de fortalecer a los débiles en la fe. La única esperanza es la verdad de Jesús. Y esto es un mensaje que tiene que ser comunicado. Un mensaje que dice Romanos capítulo 10, 9 al 15, es un mensaje que tú tienes que decir. No basta con que tú seas bueno en el trabajo. La gente no va a ser salvo porque tú eres bueno en el trabajo. La gente no va a ser salvo porque tú le des un vaso de agua. La gente no va a ser salvo porque tú le ayudes. La gente no va a ser salvo porque tú eres por ellos. La gente va a ser salvo cuando escuchen la palabra de Dios y la obedezcan. Tienen que creer la palabra de Dios. Mira, Romanos capítulo 10, versículos 9 al 15. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Eso es lo que salva. Que tú creas en el corazón que Jesús es el Hijo de Dios. No. Eso. Que tú creas que Dios lo levantó a los muertos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y que tú confieses que Jesús es tu Señor. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Escucha bien ahora. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian las buenas nuevas. En otras palabras, sí, lo único que salva es el mensaje de salvación cuando es creído. Pero ¿cómo van a creer si tú no lo comunicas? Necesitamos comunicarlo. Necesitamos traer a la gente que está dolida a Jesús. En el momento en que la gente está padeciendo, está sufriendo, debemos traerle al único que tiene esperanza para salvarle. Tenemos que estar dispuestos en esta sociedad para orar por las personas que están padeciendo. Las personas que están asustadas, las personas que están con problemas, que tienen temores, las personas que están enfrentando cualquier crisis. Tenemos que ser capaces de decir, ven para acá, yo quiero orar por ti, contigo. Cristo puede ayudarte. ¿Puede o no puede? Amén. ¿Ya puede? Amén, porque la Biblia lo dice. En segundo lugar, la fe de algunos motiva a muchos a creer. Vamos a Mateo capítulo 14, verso 36. Mateo 14, 36. Dice, y le rogaban, ¿verdad? Le rogaban que los dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Quedaron sanos. Estos hombres enfermos, rogaron al Señor que les permitiera, por lo menos, déjanos tocar el borde de tu vestidura. Cualquier líder judío, mira, se hubiera horrorizado de que un enfermo de Galilea le tocara el borde del manto, ¿verdad? Porque los líderes religiosos, ellos pensaban que cualquier cosa lo podía hacer impuro. Entonces, que un gentil paralítico, ¿verdad? Había muchos gentiles en esa región también. Que un gentil paralítico, que un inmundo de Galilea me toque el borde del manto, me va a contaminar, me va a hacer impuro. Esto hacía, la opinión que tenían los líderes religiosos sobre Galilea haría más difícil que un maestro judío se acercara a ellos. Esta gente vivía en la oscuridad, como dice Isaías capítulo 9. Pensemos en la fe de estas personas. Algunos dicen que la fe de esta gente era tremenda. Lo pongo a tu discreción. ¿Qué tú crees de la fe de esta gente? Algunos dicen una fe tremenda, porque ellos creían que tocar el borde del manto del Señor iban a ser sanos. Otros dicen la fe de esta gente era fe muy débil, porque creían que era necesario tocar el borde del manto para ser sano. Una fe fuerte podía creer que Jesús les iba a sanar aún sin tocar el borde del manto. Yo no sé lo que tú creas de esta fe, y yo no estoy para juzgar a esas personas. Yo lo que sí sé es que el Señor atendió su fe y todos fueron sanos. Yo no sé cómo está tu fe en este momento. Tu fe puede estar tan grande y tan fuerte en este día como para decir, Señor, yo sé que tú vas a orar. Pero tal vez tu fe es una fe débil y viene y dice, Señor, mira cómo estoy, te pido que ores por favor de esta manera. Y tal vez el Señor responda. El Señor no desperdicia nuestra fe. El Señor no desperdicia nuestra fe. Y esto demuestra que Jesús no es un maestro judío, porque Jesús no oró para que ellos fueran sanos. Jesús dejó que ellos tocaran el borde del manto. Dejó que ellos lo hicieran. Era importante que ellos lo hicieran. En Capernaum, una mujer padeció de un flujo de sangre continuo por muchos años. Era como una menstruación sin parar por años y por años y por años. Y esa mujer tuvo que ir a muchos médicos y ningún médico podía solucionar el problema de esta mujer. Y encontramos su historia en Marcos capítulo 5, versos 24 al 34. Ahora quiero que entiendas, Capernaum era la ciudad donde Jesús vivía. Y Capernaum estaba a 3 kilómetros de la franja de Genesaret, a 1 hora caminando. En Marcos capítulo 5, versos 24 al 34, nos encontramos la historia de que Jesús estaba rodeado de personas, una gran multitud que lo estaba apretando en Capernaum, mientras iban a casa de un líder de la sinagoga, de un hombre llamado Jairo. Y esta mujer dice, si yo tan solo le toco el borde del manto a él, yo voy a ser sana. La historia es, según se entiende, había una tradición que no está en la Biblia, pero una tradición de la gente
que decían que cuando llegara el Mesías, si alguien solamente tocara el borde del manto del Mesías, quedaría sana de cualquier enfermedad. Y esta mujer creyó esto. Y aunque no estaba en la Biblia, el Señor honró eso, porque esa mujer fue sana por su fe al tocar el borde del manto. Y el Señor se detuvo en ese momento y dijo: ¿quién me ha tocado? Porque sentí que salió poder de mí. Y esa mujer tuvo que confesar públicamente, ir a los pies del Señor y decir: yo fui, Señor, esto fue lo que me pasó, yo hice esto. La confesión pública es importante. El Señor no dejó que esa mujer se fuera así sana, sino que había algo más importante que la sanidad física. Hay algo más importante que la solución de nuestros problemas, es la salvación de nuestra alma. El Señor no quería que ella se fuera sana, el Señor quería que ella fuera salva. Pero la historia de esta mujer y la fe de esta mujer influenció aparentemente a las personas en toda esa región, porque después nos encontramos, justo después del capítulo 14 de Mateo, nos encontramos a muchos enfermos yendo y pidiendo hacer lo mismo que hizo aquella mujer, como que ella fue la primera que lo hizo y los demás siguieron el ejemplo de ella. Es muy posible que esas personas de Genesaret estaban siguiendo el ejemplo de la mujer sanada de flujo de sangre. En medio de una crisis, las personas se apoyan emocionalmente unas a otras, son influenciadas unas por otras. En medio de la crisis que enfrentamos en nuestra ciudad, es muy fácil perder la paz, es muy fácil llenarnos de temor, asustarnos, tomar decisiones desesperadas. Somos tentados todavía a creer con todo lo que nosotros escuchamos, a perder el gozo y la paz que Dios nos ha dado. Los que hemos estado con Cristo en la tormenta, los que vimos cómo Él calmó el mar en más de una ocasión en nuestra vida, sabemos que Cristo puede cambiar la situación de las personas. Nosotros podemos recordar a las personas la importancia de buscar de Dios, de confiar en Él, de confiar en su poder. Podemos alentar a las personas a que dependan del Señor, que confíen en su voluntad. Tú puedes hacer la diferencia en tu comunidad, en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que tú estés, recordándole a las personas la verdad de Jesús y su poder. De hecho, Romanos capítulo 10, verso 17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo la gente va a tener fe si no oye nunca el mensaje de Dios? ¿Cómo van a creer en algo que nunca han oído, que no saben? ¿Y a quién le toca? ¿Al pastor? También al pastor. Pero a todos ustedes nos toca contagiar a alguien con la fe, ¿verdad? Nos toca. Las pruebas que nosotros enfrentamos en nuestras vidas, Dios quiere usarlas para que tú levantes y edifiques a otras personas que pasan por lo mismo. En último lugar, Jesucristo transforma nuestras vidas en medio de la crisis. Él transforma nuestras vidas en medio de la crisis. Estos hombres rogaron al Señor que les permitiera tocar el borde de su manto. Y el Señor lo hizo. Y todos fueron sanados. Todos fueron sanados. Esto es algo que solamente el Señor podía hacer, porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero el borde del manto del Señor tenía un significado. Tenía un significado. En Números capítulo 15, verso 37 al 41. En Números capítulo 15, verso 37 al 41, nos encontramos cómo era la vestidura judía. Y al ser el Señor Jesús un judío, Él debió haber vestido de esta manera, en la manera que el Señor mandó a los hombres judíos vestir. Número 15, 37 al 41. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, y en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios,
Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Cuando la nación de Israel iba a tomar la tierra prometida, Dios le dijo a los hombres de la nación: ustedes tienen que vestirse, y en su vestidura tiene que haber unas franjas azules en su vestido, unos cordones azules en su vestido. Y cada vez que ustedes miren eso, ustedes se van a acordar de mi ley, ustedes se van a acordar de mis mandamientos. El mandamiento es vida. ¿Por qué? Porque había un peligro. Dice: y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Tenemos un problema con nuestro corazón y un problema con nuestros ojos. Creemos lo que miramos y queremos hacer lo que miramos. Creemos lo que escuchamos y a veces nuestro corazón nos falla. ¿No es verdad? Pero nuestra vida no puede estar basada ni en lo que nosotros estamos mirando, ni en lo que nosotros estamos sintiendo. Nuestra vida tiene que estar basada en lo que dice la palabra de Dios. Y por eso Dios mandaba a estos judíos a vestirse de esta manera. ¿Te imaginas que cuando estos enfermos de Genesaret tocaban el borde del manto del Señor, estaban tocando estos mismos cordones que Dios había mandado a la nación de Israel? ¿Te imaginas que aquel que cumplió la ley a cabalidad por ellos, había venido del cielo, iba a dar su vida por ellos para que ellos fueran libres? Cuando ellos tocaban el borde, significaba que ellos estaban tocando a aquel que había cumplido la ley para salvarles, para darles vida. En Isaías capítulo 53, versos 4 al 6. Ciertamente llevó Él, hablando de Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesús, ¿verdad? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nosotros nos apartamos y nos descarriamos, cada uno se apartó por su camino, cada uno de ellos hizo lo que le dio el deseo hacer, cada uno se alejó de Dios, pero debe llegar el momento en que nosotros vayamos al Señor y toquemos el manto, el vestido de aquel que murió por nosotros en el nuestro Padre. No de una manera literal, sino de una manera espiritual. Jesús murió también por tus pecados, murió por tus rebeliones, murió para limpiar tu alma, murió para limpiar tu conciencia, ¿sabes? Como dice Hebreos capítulo 9, verso 14, que la sangre del Cordero, ¿verdad? Hebreos 9, 14, ahí viene, por fe. La sangre del Cordero es poderosa para limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Jesús murió en tu lugar para darte vida en abundancia. Él dice que el enemigo vino para destruir. Juan capítulo 10, verso 10. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Él vino para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Yo quiero que tú salgas de este lugar con la esperanza de Jesús. Yo no sé cómo tú viniste a este lugar en este día, pero yo quiero que tú salgas de este lugar con la esperanza de Jesús. Yo quiero que tú salgas de este lugar sabiendo que el Señor es la solución a tu crisis. El Señor es la solución a tu problema. El Señor es la solución a lo que tú estás pasando. El Señor es la solución a tus temores. Él es el Todopoderoso. Te invito a que cerremos nuestros ojos para terminar. Tal vez tú has sido traído en este momento a este lugar. Tal vez, mira, no quisiste venir, pero te trajeron. Pero vístete que nos vamos a la iglesia. Y estás en este lugar. La pregunta es si tú has reconocido tu necesidad de Señor. Como aquellos hombres enfermos reconocieron su necesidad del Señor. Hoy estás en este lugar. Y el Señor está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Su presencia está aquí.
Hoy tú puedes hablar con el Señor. Hoy tú puedes pedirle, Señor, que perdone tus pecados, que perdone tus iniquidades. Hoy tú puedes pedirle, Señor, que sane tus dolencias espirituales o dolencias físicas. Eres poderoso. Eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Si aún no has entregado tu vida al Señor, hoy puedes hacerlo. Puedes venir y puedes decirle, Señor, yo te pido que perdones mis pecados. Hoy tú puedes decirle, Señor, te pido que cambies mi vida. Señor, te pido que rompas los muros que hay en mi vida. Te pido que me liberes. Si hay algo con lo cual tú estás batallando en este día, puedes decirle, Señor, te pido que me liberes de esto. Te pido que me salves de esto. Yo necesito de ti. Él te está escuchando. Él te está escuchando. Él escucha tu oración. Él tiene poder. No nos vamos a cansar de decir esto, que Él tiene poder. Oramos, Padre que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra. Te damos las gracias por este día. Gracias por tu misericordia nueva cada mañana. Señor, nuestra confianza está en ti. Sería inmoral negar las batallas por las que pasamos, porque sería mentir, engañarnos a nosotros mismos. Señor, reconocemos la condición en la que estamos. Reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Señor, hay hermanos y hermanas que tienen miedo. Señor, hay personas enfermas entre nosotros. Señor, hay personas en pecado entre nosotros. Y nosotros necesitamos de ti. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos que el único que puede ayudarnos eres tú. Tu palabra nos enseña quién tú eres. Y nuestra vida es un testimonio de los milagros que tú puedes hacer. Te pedimos, Señor, que lo hagas una vez más. Te pedimos que tú traigas la paz. Tú traigas la paz a nuestras comunidades, a nuestras vidas. Que tú nos visites con sanidad física, emocional, mental. Te pedimos que tú nos visites con liberación. Que tú rompas las cadenas de aquellos que están encadenados en el pecado. Señor, te pedimos que glorifiques en nuestras vidas y en tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué les parece si cantamos todo el primer himno que cantó el grupo de alabanza? Hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Cantémoslo creyendo en ese poder. Póngase de pie, con esa alegría y con ese gozo, creyendo que el poder está en la sangre de Cristo. Amén. Vamos a hacerlo en español. En español. Quieres estar de todo.